De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Nosotros por Él, tenemos un hambre, sí, que Él mismo creó, así como el apetito, el hambre terrenal y humana y física. Dios inventó y creó lo que es el hambre espiritual. No todos lo sienten, en la medida que vos y yo lo sentimos. Y si en algo el apetito espiritual decayera en algún momento, es momento también de reavivarlo y de reanimarnos en las cosas de Dios. Hechos, decíamos, capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 20. Amado, y te pedimos primero que nos hables, que te dejes estar cerquita de nosotros, amado, que te tengamos ahí en lo inmediato a nuestra vida, a nuestra existencia, que tú puedas dejarte existir, que podamos sentir tu existencia ahí, tan cerca de nosotros, como casi pudiéndote tocar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y puertas adentro de nuestra alma, nuestro corazón, que se abren para ti. Señor, pueda fluir tu gracia, más y más. Y no quede nada por fuera de nosotros de todo lo que quieres inyectar por dentro. Para que estemos así equipados, animados, fortalecidos, aconsejados, ministrados y, ¿por qué no, exhortados también en todo aquello que hoy tu palabra nos va a hablar? En el nombre bendito de Jesús. Y dejamos al diablo bajo la planta de nuestros pies, donde ya fue atado, reprendido y echado fuera. Solo se lo recordamos, porque sabemos nuestra ganancia, de nuestra victoria ya alcanzada en la cruz del Calvario, y al tercer día luego de su resurrección. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Y digamos amén. Hechos 16, entonces, a partir del versículo 20, dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y hablando de lo que se viene narrando, de cómo lo apresaron a Pablo y a Silas por hacer lo que tenían que hacer y predicar a Cristo, reprender demonios y demás. Dice entonces el versículo 20 que presentándolos, entonces a Pablo y a Silas, a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Gracias, Jesús, gracias te damos por esta bendita palabra que como una ventana se nos abre en el cielo, Señor, para darnos de tu luz, de tu enseñanza, Maestro, y de tu entendimiento, lo cual, amado, queremos, Señor, abrazar contra nuestro pecho. Dejar que todo esto se nos haga nuestro, se ingrese dentro de nuestra alma y nuestro espíritu, amado, para equiparnos de aquello que hoy, para riqueza, viene desde el cielo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y digamos amén. Tomen asiento, hermanos. De verdad que vamos, como muchas veces decimos, vamos en coche, vamos en limusina. Las cosas de Dios es tan lindo, ¿no? Sorpresa tras sorpresa, innovación tras innovación. Un poquito ese era el mismo prólogo que tuvimos el martes, cuando la palabra era tan diferente, tal otra, y a la vez tal del mismo Dios. En definitiva, Dios innovando, cambiando de aquí para allá en su temática, que es tan vasta como todo justamente nuestro ser. Él quiere tocar, alcanzar e influenciar para que seamos la gente que tenemos que ser. Si no te arropás de estas sus vestiduras, si no te empapás de esta su lluvia, no vas a lograr ser aquello para lo cual solamente el equipamiento de Dios te va a equipar. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestra frecuencia en las cosas de Dios es vital. Decite a vos mismo, ¿escuchaste? Nosotros mismos nos autoministramos, ¿no? Como lo hacía el salmista y hablaba con su propia alma. Cosa de santa locura, ¿no? Y estamos en ese manicomio. Somos parte de ese bendito manicomio que si así fuera llamado, ¿no? Pero estamos más cuerdos que los que se creen cuerdos, porque la cordura de este mundo es locura para Dios. Y lo que es locura para este mundo es cordura para Dios. ¿Entendieron eso? Porque está en la Biblia, ¿eh? La verdad es que tenemos que vernos y entendernos escrituralmente hablando, porque la escritura es la que nos da testimonio de nosotros mismos. Nosotros mismos a veces testificamos tan buenamente, nosotros somos tan buenos, tan agraciados con nosotros, y qué bueno y qué lindo y qué bien que me porto. Así somos en nuestros juicios, a veces en nuestra poca capacidad de ser justos con nosotros mismos. Hay gente que todo lo contrario a eso, hay gente que se inculpa, que se golpea, que se hiere, que se lastima indebidamente. Pero ¿dónde está el equilibrio de todo esto? Si no solo en Dios, ¿no? Él es el que te va a decir lo justo, la palabra justa, para que entonces entiendas como tenés que entender y entiendas lo que tenés que entender, y así vivir una vida sana, ¿no? Porque por ahí no solamente en este mundo anda rondando el COVID-19, hay otras plagas, hay otras enfermedades, hay otras contaminaciones. Y así como somos vulnerables en lo físico, si Dios no nos guardara, pero sí que nos está guardando, Nadie le tenga temor al COVID-19. Nadie, Pero sepamos que hay otras plagas que no hay que tenerle temor tampoco, en la medida que estemos con los anticuerpos de Dios. Y en este momento la jeringa de Dios está entrando para inyectar anticuerpos, para que nosotros seamos siempre gente agradecida. Y para eso, por ejemplo, no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Por ahí a veces lo retrospectivo de lo que fue en aquel tiempo nos lo olvidamos. Sí, nos quedamos a veces en lo presente, en lo venidero, y en ese sentido es bueno tener siempre una mirada
de agradecimiento hacia atrás, no dejando de mirar, no dejando de valorar de dónde Dios nos sacó y lo que éramos antes, ¿no? Y yo me veo muy tipificado, muy en ejemplo mismo en lo que fue este carcelero, ¿no? Y vos, yo y todos, ¿no? Creo que nos paramos en fila detrás del carcelero para decir, yo me parecía a ese. Yo era como el carcelero. Yo era como esa multitud de gente, ¿sí? En la cual estaba inmerso el carcelero, de quien hoy se nos quiere hablar. Realmente tomamos este pasaje para tomarlo de la otra óptica, de la óptica de Pablo y de Silas, y está bien. Pero qué bueno cuando Dios nos pone como el espejo a la inversa y nos dice, bueno, pero también ahí está otro. También es verse, que nos veamos a nosotros en el ejemplo del carcelero, de lo que fue, de la previa, el durante y el después. Algo que seguramente no se lo iba a olvidar, porque esta sería una experiencia para él inolvidable, y que ojalá que sea para nosotros inolvidable nuestra experiencia de aquel día, ¿no? Cuando haya sido para vos, cuando lo fue para mí también. Y a mí hace un ratito nada más, porque cuando yo tenía 16 años, así que ¿cuánto hace? ¿Cuántas décadas, quinquenios, ¿no? Dentro de pocos siglos. Pero tiene que estar presente aquello, no nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Porque en la medida que vos y yo seamos, así como somos amados, y por un amor tan grande seamos entonces agradecidos, difícilmente nos vayamos a soltar, difícilmente vamos a apreciar un empujón de nadie, porque el empujón va a estar adentro nuestro. Entonces nos vamos a ver siempre con vigor dentro del motor del agradecimiento. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, haceme un agradecido entonces? Porque yo era, y podemos decirlo todos, yo era como ese carcelero. Y pertenecía a ese tipo de gente que pertenecía a este carcelero, gente que, bueno, empieza el listado hablando de ellos, ¿no? Y de nosotros en lo que éramos en su momento. Gente que señalaba, gente que acusaba, gente que censuraba lo de Dios y los de Dios. Yo no sé vos, pero yo era uno de esos. Y capaz que vos digas, no, pastor, yo era súper bueno, no me metía con nadie, y menos con los creyentes. Pero ¿sabés qué dijo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Ni hablar los que nos metíamos, ¿no? De cierta manera, sí, a hacer contras y a ser gente que se ponía un poco hasta de punta, porque estaba como que hasta de moda. En aquel momento, yo me acuerdo cuando el joven que me evangelizó a mí, en ese ámbito de estudio, de retiro, de internación, teníamos toda la semana en un lugar cierto allá de Flores en el campo, donde estábamos estudiando, y bueno, ese era el hazmerreír de todos, ¿no? El creyente, el único convertido, ¿no? Que Dios bendiga a Fernando Vicente. Así que te largué el nombre para que lo tengas en oración, Y bueno, él estaba ahí, ¿no? Y nosotros estábamos a la vuelta alrededor de él para machacarlo y para darle duro. Y nosotros, como te dije, siendo de los activos o pasivos en eso, de una u otra manera éramos de ellos, y como ellos actuábamos y pertenecíamos a esa realidad humana, ¿no? A la cual pertenecía este carcelero, que todavía no aparece en escena, pero es parte de toda esta escena previa, donde dice que bueno, que ahí estaba Pablo y Silas como centro del espectáculo espiritual, y la gente los estaba señalando, los estaba acusando, versículo 20, como gente que alborotaba, gente que molestaba, quiere decir eso. Pablo y Silas eran tildados como eso, ¿no? Como gente, además, dice versículo 21, los tildaban como gente que enseñaba cosas no buenas. Yo ni te cuento, estando acá, yo no sé para qué pedí que limpiaran los vidrios, ¿verdad? Porque la gente pasa y no te miran todos con buena cara, Porque la gente piensa y dice en su interior lo que el mismo infierno, los mismos demonios, la misma realidad espiritual a la cual nosotros estábamos inversos antes también les dicta. Y así la gente de aquel entonces señalaban a estos benditos de Dios, Pablo y Silas, como gente que alborotaba, gente que perturbaba, gente que, dice entonces el versículo 21, también enseñaban, dice, lo que no era lícito, lo que no está bien. Esto es una locura, es un fanatismo. Estos locos pentecostales, ¿no? Enseñando cosas, lavándole la cabeza a la gente y robándole la plata.
¿Escuchaste eso alguna vez? Capaz que te lo dijiste también. La gente de aquel momento también decían eso. Esto están enseñando lo que no es lícito. Y aún dice lo que no es lícito, recibirlo. ¿Sí? ¿Qué hace esa gente recibiendo a ese parlanchín que tiene un micrófono en la mano ahora, por ejemplo, cuando pasan por ahí, ¿no? Ponete si piensan eso. ¿Sí? No es lícito recibirlo y menos hacerlo. El que hace, sí, lo que Dios nos enseña que tenemos que hacer, va contra la corriente y bueno, te pones al mundo y al infierno de punta. Y de alguna manera, como te dije, no aparece todavía en la escena el carcelero, pero era parte de todo esto. De todo además versículo 22, dice pueblo que como una turba se agolparon contra Pablo y Silas. ¿Éramos parte de esa turba o no? Éramos parte de esa patota. Porque ya te lo dijo el Señor, si no sos parte, sos contra. Todos los que con Él no juntan, desparraman. Todo el que no es con Él, contra Él es. Y entonces de una u otra manera, por más santurrones que nos creamos, ¿no? Pero mirá que nadie está acá por bueno que era, ¿eh? Porque de verdad que todos nos tuvimos que arrepentir, ¿no? Algunos de más y otros de menos. Hay gente que de más, como quien te habla, ¿no? Y dice que al que más se le perdona, más ama. Así que bueno, vamos bien con el Señor siempre porque Él es misericordioso. Pero éramos o no acaso parte de esa turba que dice que era el pueblo mismo que se agolpó contra ellos, contra Pablo y Silas, y aún las autoridades estaban acordes con esto. Dicen los magistrados. ¿Las autoridades están o no de acuerdo en esta contra la iglesia? Por supuesto que sí. Algunos, según el turno de gobierno, más, hay otros menos, pero el que no junta desparrama. El que no es en contra. Entonces las autoridades mismas sintonizaban con todo esto, adiestraban quizás, influenciaban, y hasta enseñaban estas mismas cosas. Ahí estaban representados en los magistrados, dice el versículo 22. Y bueno, y toda esta gente, y ya te dije, incluido, ¿por qué no?, el carcelero que ya casi aparece en escena, pero ya está. Esta gente rasgaban las ropas, rasgaron las ropas de Pablo y Silas. Sí, le abrieron, como quien dice, heridas, ¿no? Le abrieron las ropas, le desgarraron más que ropas, ¿no? Y de hecho los azotaron con varas. Qué hiriente, qué ardiente que tiene que ser el azote con varas, ¿no? Dicen en el campo que la vara de membrillo es la más complicada, aun cuando se usa como arriador con el ganado. Bueno, yo no sé qué vara, de qué madera usaban, pero estos eran azotados. Y era, como te digo, todo esto entretejiéndose dentro de lo que ahora ya aparece literalmente en la persona del carcelero, tipo nosotros, ¿no? Parecido a nosotros. Un carcelero que está ahí en el versículo 23. ¿Por qué aparece ahí? Porque bueno, ahí lo ponen bajo su jurisdicción a Pablo y a Silas y los echan en la cárcel. Y el carcelero está ahí como parte, como testigo, silencioso, activo o pasivo, pero siendo parte de un, diríamos, un descampado de gente que no tiene a Dios como su cielo. Gente que vive en la locura de todos los demás, en la influencia de la mayoría, pero sobre este carcelero que estaba envuelto en esa madeja, había un plan de Dios para su vida, aunque era parte de ellos. ¿Cuánto dicen, Señor, gracias, que aunque yo era parte de ellos y de todo esto, hubo un plan para mi vida también? Capaz que no para otros, ¿no? Porque ni para los magistrados, ni para esa turba de gente, ¿cuántos se habrán arrimado las cosas de Dios en ese tiempo? Capaz que muy pocos, ninguno. Capaz que solo el carcelero. ¿Sabes? Dale gracias a Dios porque sos parte de una gran minoría. Dice que son pocos los que se salvan, y aún dentro de los llamados, pocos escogidos. O sea que tenemos que tomar esto de tal manera, tenemos que tomarnos de esto de tal manera que no sea que caigamos de esta gracia. No es que la gracia nos alcanzó y listo, yo tengo pasaje seguro. Esto se puede perder. Y por eso es importante recibir estas palabras, porque va la valorización en aumento en momentos como este, porque podemos decir, yo era como ellos.
yo estaba tan desviado como esos. Y yo era aún como este carcelero, que dice que fue un carcelero sumiso, podríamos decir, y obediente al mandato de la turba, al mandato de las autoridades de los magistrados, que habían mandado, y el carcelero obedecía todo esto, habían mandado que los aseguraran a Pablo y a Silas con cadenas, con cepos en realidad en los pies. Y eso está mostrando cómo este era parte de todo este sistema, cómo el carcelero estaba obediente, obedecía al sistema, estaba sujeto al espíritu inmundo de los aires. Dice que el mundo está bajo el maligno, ¿no? Y no sé si sabías, pero supongo que sí, porque la Biblia lo dice así en el final del libro de los Hechos, que antes nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás. Y hacíamos lo que él quería, pero ahora en la fe que es en Jesús pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que es en Cristo Jesús, a tener herencia y ser herederos y coherederos del reino de los cielos. No te dan gloria a Dios por eso. Pero no siempre fuiste así. Allí, en el momento que fue, y recordátelo ahora, eras alguien que eras parte de eso, de lo cual este carcelero también fue parte y recibía órdenes y las obedecía, porque era parte de un sistema, de una tenaza espiritual, de algo que lo oprimía y lo apretaba a él mismo, y entonces obedecía, andaba acorde y de acuerdo con el sentir de todos los demás. Y bueno, ¿qué terminó él haciendo? Literalmente él, asegurando los pies de Pablo y Silas en el cepo. Pero en medio de todo esto, y a cambio de todo esto, y aprendamos de todo esto, ¿no? Cuando vemos que a pesar de todo esto, Pablo y Silas no se llenaban de dureza en su corazón, ni de bronca, ni de rencor, ni de enojo, sino que oraban y cantaban salmos e himnos para Dios. ¿Cuánto dicen, Señor, hacerme como Pablo y Silas? Aunque me den de uno y de otro lado, yo te voy a alabar. Yo te voy a dar gloria. Aún en las malas, no solo en las buenas. ¿Hay algún Pablo y Silas acá? Y en medio de toda esta situación errante, ¿no? Y tan perdida del calabozo, ¿sí? Donde estaban ellos, y ahí cerquita estaba el carcelero. En medio de toda esta situación empieza a crearse una atmósfera. Yo te dije, ¿de qué? De oración y de alabanza. Y eso traería consigo cosas de Dios en medio de la ofuscación de los demonios y los infiernos. Por eso es importante que vos y yo hagamos lo que estamos haciendo hoy y siempre, en los cultos y en nuestra casa también. Cantamos a Dios, le damos gloria, le damos honra y oramos. Y eso, más allá de lo controversial que aparentemente impera en el ambiente, va creando una atmósfera de Dios. Eso genera algo que está ahí invisiblemente, pero de repente se hace visible, porque cualquiera que ora, versículo 25, como Pablo y Silas, y cualquiera que canta, como Pablo y Silas, versículo 25, crea terremotos de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen que hay muchos perdidos que por nuestra alabanza y nuestras oraciones van a ser sacudidos por un terremoto de Dios? Y eso empezó. Eso se generó, ese motor se puso en marcha, en funcionamiento, y entonces empezaron a suceder cosas. Un terremoto, yo no digo que sea visible, porque es algo invisible, son vibraciones que, bueno, luego se hace visible el derrumbe que provoca, ¿no? Pero estoy hablando de que el mundo espiritual se mueve muchas veces y se generan cosas invisibles que se trascienden a lo visible después. Como te digo, y fue aquel gran terremoto que terminó redundando en ¿qué? En puertas de prisiones abiertas, cadenas que se rompieron, cosas que uno puede darse cuenta que el carcelero no vio, porque el versículo siguiente habla que el carcelero estaba dormido, pero se enteró. Y nosotros al principio estábamos donde estábamos, del lado afuera, pero empezamos a entrar sin darnos cuenta en un ámbito de influencias de Dios, una atmósfera de Dios, donde capaz que no hubo en esa primera etapa un trato directo, no vimos nada, pero llegaron a nosotros, a nuestros oídos, cosas de Dios. Llegaron a los oídos
de este carcelero lo que había pasado. ¿Cuánto dicen gracias, Señor, por aquel que me habló en algún momento? Por aquel rumoreo del evangelio que escuché en algún momento. Cuando nada pasaba todavía, no viste nada. ¿Sí? Pero eso forjaría también, y es eso que te digo, me refiero también a la oración, al cántico y a esta onda expansiva del mover de Dios a través de un terremoto y puertas que se abren y cadenas que se rompen. Sí, habría de promover, versículo 27, el despertar del carcelero. Yo no sé si vos te acordás cuando te despertó Dios. Yo me acuerdo cuando me despertó. Cuando de repente abrió mis ojos. Trae de lo recóndito, no sé de dónde, de allá, de tus archivos, ese momento. Porque es toda un asunto tras otro que nos va desencadenando y mostrando lo que un día a nosotros también nos pasó. Como de repente, que estaba ajeno, que era parte de la turba, etcétera, etcétera, de repente le llega, le toca, al punto que lo sacude de tal manera que lo despierta aquí en el carcelero. Y qué mala menta, ¿no? Qué mala fama. El carcelero, ¿no? El guardián de parte de las tinieblas, para tenerlo ahí en cepo al querido y bendecido Pablo y Silas, que menos lo merecía entonces, como nosotros, los que menos lo merecíamos. De repente se despierta y ahora sí empieza a ver cosas. Ahora sí el trato es más directo, empieza a ver puertas abiertas, sí, empieza a darse cuenta que hay algo sobrenatural que no le daba crédito antes. Y él era una persona, aún, mirá en qué instancia es encontrado por Dios, ¿no? En una instancia diríamos, de ser él mismo, en lo que él mismo era, una persona tan vulnerable emocionalmente, anímicamente, que estaba dispuesto a la autoeliminación, al suicidio. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen eso, ¿no? Que aún de esa muerte provocada por uno mismo, Dios nos libró. Yo no sé si vos tenías eso. Pero hay gente que lo tiene, Hay gente que da lamentablemente ese paso. Ayer, no sé si lo notaron, estuve en el peluquero. Y me contó, tristemente, ¿no? Como un vecino de él, que dice su vida normal, una persona que vivía sola. Normal era antes de la cuarentena. La cuarentena lo encerró y no pudo salir, una persona que iba, que venía, que tenía su vida activa, y entró en el encierro peligroso. Ojo con las cuarentenas, Miren que acá nos hemos declarado en rebeliones de las cuarentenas, no más en las cuarentenas. Ya lo escucharon, Porque ya conocido. Para mucha cosa, aún para la iglesia lo fue, que Dios libre de resaca de todo eso, que no nos permita Dios tener que volver a pasar por eso porque nos resistimos, Y esa persona que por como decimos, la resaca de la cuarentena, del aislamiento, de las soledades y etcétera, etcétera, empezó a deprimirse. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.